Bien, entonces ahora vamos a tratar de resumir todo eso que ustedes van a tener que repasar en esos tres artículos que lo tienen a la mano y mañana damos el examen de eso. Como les digo, eviten estar memorizando detalles de nombres especiales o ya van a ver. Pero lo que vamos a hablar ahora, eso sí es más o menos lo que tienen que saber. Muy bien, entonces podemos empezar. Voy a, voy a compartir. Vamos a compartir esta lámina en blanco y sobre eso vamos a conversar todo lo que necesitemos conversar. Bien, si se han fijado, entre otras cosas, dice antibióticos beta-lactámicos. Algo ya habíamos hablado de esto, de hecho, vamos a hacer un repaso importante al respecto. Necesito que vayan participando. ¿Qué eran los beta-lactámicos? ¿Qué eran? Un grupo de antibióticos, ¿no es cierto? ¿Y cómo se agrupaban? ¿Recuerdan? Los primeros que se fabricaron, los más simples. Penicilinas, Exacto. ¿Y se acuerdan cómo clasificábamos más o menos las penicilinas? Habían varias formas, pero más o menos hay una forma simple. Podríamos repasarlo. Por ejemplo, habíamos dicho las penicilinas naturales eran las más simples, ¿no? ¿Cómo se llamaban también? Bencilpenicilina, ¿no? Bencilpenicilina. Y esta bencilpenicilina era de algunos tipos. Bencilpenicilina G sódica, bencilpenicilina, todas son G. Bencilpenicilina G procaínica, bencilpenicilina G pensatínica. Entonces, cuando hablamos de este tipo de penicilinas, hay que recordar que la G sódica se administra por vía intravenosa y las otras dos es por vía intramuscular. Existe una forma equivalente a estas que es por vía oral. No es una bencilpenicilina, obviamente, ¿no? Tiene otro nombre. Se llama fenoximetilpenicilina. Es un nombre un poquito largo. Fenoximetilpenicilina, que le llaman también penicilina B. Así le llaman. Y es por vía oral. Y al hablar de equivalencia, nos estamos refiriendo a que tienen utilidad para algunas situaciones nada más. ¿Quién recuerda qué tipo de bacterias se podían combatir con este tipo de penicilinas? Obviamente no son todas las bacterias, tiene limitaciones. ¿Se acuerdan? treponema y Treponema, por supuesto. Treponema es uno de ellos. Y el otro, estreptococos, ¿no? Pero no todos los estreptococos. De esos estreptococos, algunos sí, obviamente van a responder en su totalidad, ¿no? Sobre todo los llamados estreptococo beta hemolíticos, ¿no? Todos eran sensibles a la penicilina. Hay del grupo A, el que produce la faringoamigdalitis purulenta, y hay del grupo B,
otro que está asociado a sepsis neonatal, ¿no? Pero los estreptococos en general sí son fáciles de tratar. Y de ahí no pasa, no nos ayuda para otra cosa. No puedes tratar estafilococo, por ejemplo, con esto, porque ¿qué tiene el estafilococo? ¿Recuerdan qué tiene? Que evita que se pueda usar las penicilinas. ¿Quién recuerda? Algo de especial tenía el estafilococo que neutralizaba las penicilinas. ¿No recuerdan? Por eso este grupo serían las otras, ¿no? Estas son las penicilinas naturales. Bueno, antes de pasar a otras, tenemos que completar. Acá no puedo colocar dos, ¿no? Estas son las naturales. Existe otra, que son las antiestafilocócicas, ¿no? ¿Se acuerdan cuáles son? Tienen un nombre especial, ¿no? ¿Cómo se llaman? Isoxazolil penicilinas. Espero que se estén acordando, o no lo recuerdan del total, porque esto hemos hablado. ¿Cuáles son esas isoxazolil? Habían dos que tenemos que acordarnos. Una por vía oral y otra por vía intravenosa. ¿Se acuerdan? Oxacilina y el otro es la dicloxacilina. Son penicilinas antiestafilocócicas. ¿Me están siguiendo la clase? ¿Qué tratamos con esas penicilinas? Su nombre lo dice. Eso sí me tienen que responder. ¿Para qué servirán? Estafilococos. Así es. Claro, por eso se llaman antiestafilocócicas. Esto va para los estafilococos. Uy, regresamos. Ahí está. Esto va para los estafilococos. Así se escribe estafilococcus, ¿no? Ahora, ¿por qué necesitamos unas penicilinas especiales para estafilococo? Porque el estafilococo tiene ¿qué tiene? Que mata a las otras penicilinas, destruye a las otras penicilinas. ¿Se acuerdan qué es lo que tiene? Ahí está su Pacman. ¿Cómo se llama su Pacman? ¿Qué significa eso? Tiene una beta lactamasa, pero que destruye solo penicilinas. Por lo tanto, le vamos a llamar no beta-lactamasa, sino penicilinasa. Y debido a ello, estas que están arriba, que matan estreptococo, no pueden con el estafilococo, porque esta su beta-lactamasa del estafilococo las destruye. Entonces se tuvieron que inventar unas especiales que puedan tolerar a esta beta-lactamasa. Por eso se le llaman penicilinas antiestafilocócicas, a estas isoxazolilpenicilinas, oxadicloxa. ¿Bien? Hasta ahí va bien. Pero si se dan cuenta, ¿qué cosa estamos coberturando? Porque estreptococo es gram positivo, estafilococo es gram positivo, faltan los gram negativos, ¿no es cierto? Entonces alguien dijo eso, tenemos que mejorar y fabricaron otras que vendrían a ser las aminopenicilinas. ¿Se acuerdan cuáles son? ¿Cuáles son las aminopenicilinas? Amoxi y ampicilina. Exactamente. Amoxicilina y ampicilina. ¿Qué podemos matar con esto? Bacterias importantes. ¿Quiénes se acuerdan?
¿Estafilococo se podrá matar? La respuesta es no, porque tiene su beta-lactamasa que destruye a todas las penicilinas. Las únicas que se pueden utilizar para estafilococo son estas y por eso se llaman antiestafilocócicas. Oxa y dicloxa, las isoxazolil-penicilinas. Ninguna otra penicilina funciona, por muy buena que sea la moxi y la ampi. ¿De qué para qué sirven estas de acá? Obviamente siguen matando al estreptococo, ¿no es cierto? Pero empiezan a matar más bacterias, por ejemplo, gram negativas. Cuando decimos gram negativas estamos hablando, por ejemplo, de bacterias como E. coli, como Klebsiella, por ejemplo, ¿no? También dentro de los gram positivos, porque hasta ahorita solamente estamos contra estreptococo y bueno, más estas otras, estafilococo, pero hay otros gram positivos importantes y que producen enfermedades muy serias. Por ejemplo, enterococo. El enterococo se puede matar con ampicilina o amoxicilina. Y para que vean lo importante de estas dos, por ejemplo, la ceftriaxona no puede matar enterococo. La cefuroxima de segunda generación no puede matar enterococo. El cefepime de cuarta generación tampoco puede. La cefalexina de primera tampoco puede. Es decir, las cefalosporinas no pueden contra enterococo, pero AMPI y amoxi sí. Son importantes entonces las aminopenicilinas. Y así junto con el enterococo hay otro gran positivo importante que es listeria. Y listeria causa, por ejemplo, meningitis, o sea, infecciones muy serias. Afecta a inmunosuprimidos, afecta a a personas con enfermedades crónicas, afecta a las edades extremas de la vida, personas añosas y personas o neonatos en todo caso. De ahí que es importante esas dos penicilinas, las aminopenicilinas. Y lógicamente también matan estreptococos, ¿no? Pero lo que no van a poder matar es estafilococo porque, vuelvo a repetir, a veces así repitiendo y repitiendo hasta el cansancio, algo les puede quedar. Eh, ¿Por qué no se puede con los estafilococos? Porque tienen su beta-lactamasa que destruye a las penicilinas. Solo estas de acá se pueden utilizar para estafilococo. Había algo más, ¿no? Dentro de las penicilinas. No sé si recuerdan que a las penicilinas se le agrega inhibidor de beta-lactamasa, ¿no? Penicilina más inhibidor de beta-lactamasa. ¿Qué inhibidores de beta-lactamasa conocen? ¿Qué ejemplos me pueden dar? Ácido clavulánico. Perfecto. Entonces, amoxicilina es uno más ácido clavulánico. Para... Astrea, No, Astrionan es un monobactámico. No está en el Tazobactam. grupo de las más. Claro, tazobactam, sí. Entonces, ¿pero con qué viene asociado eso? Con otro tipo de penicilina, ¿no? Con piperacilina, por ejemplo, más tazobactam. Piperacilina más tazobactam. Lo importante es que, y en el examen eso es importante, pues con toda seguridad se les va a evaluar, tienen que saber para qué sirven las penicilinas. Nadie les va a decir, enumérame dos penicilinas naturales. Eso es memoria, eso no sirve. Pero sí tienen que saber para qué sirve la benzatínica, la gesódica, la procaínica, ¿no? Porque al final eso es lo que necesitamos que sepan, ¿no? ¿Para qué sirve oxadicloxa? Para estafilococo. Cuando tengo enterococo, listeria, klebsiella, ¿en quién pienso? Pienso en amoxi y en ampi, ¿no? ¿Para qué sirve amoxi más ácido clavulánico, piperacilina más azobactam? ¿Y cuál es el otro? Ampicilina más sulbactam, ¿no? ¿Para qué sirven? Al agregarle ácido clavulánico, inhibidores de beta-lactamasa, miren lo que tiene el estafilococo que tiene. Justamente beta-lactamasa. Y estos son inhibidores de beta-lactamasa. Entonces, ¿cómo van a destruir a su arma del estafilococo,
a la defensa del estafilococo. Entonces, ¿podrán contra el estafilococo? La primera pregunta. Díganme, sí o no nada más. ¿Sirven o no sirven para estafilococo? Por supuesto que sí. Sí. Es una alternativa muy interesante, ¿no? Cualquiera de esas sirve para estafilococo. ¿Qué más? ¿Gram negativos? Sí, ya hemos dicho, si la amoxicilina sola podía con gram negativos, más ácido clavulánico también. Entonces, gram positivos, gram negativos, y esto le da potencia contra anaerobios también. Entonces, si ya, fíjense, este tipo de penicilinas asociados a ácido clavulánico, o a tazobactam o a sulbactam, pueden estafilococo, lógicamente también pueden estreptococo, porque estreptococo era sensible a todas las penicilinas, también podrán con listeria, con enterococo, con gram negativos y con anaerobios también, con anaerobios. Y todavía hay un grupo de penicilinas más, las antiestafilocócicas, ¿no? No, las antiseudomonas, perdón. Entonces ahí tenemos la piperacilina, que es la que usamos hasta el día de hoy. Bueno, pero está también ticarcilina y carbenicilina. Todo eso está. Y esto es básicamente comparado con los anteriores, o sea, cubre justamente lo que cubren los anteriores. Piperacilina, ticarcilina, se parecen a la ampicilina, por ejemplo, o sea, cubren gram positivos, gram negativos, ¿no? Y le agregan pseudomonas. Es importante, por eso se llaman antiseudomonas. Pseudomonas, que es un gram negativo especial para trabajar. Entonces, el primer mensaje, las penicilinas no están pasadas de moda, las penicilinas no son antibióticos que no sirven para nada. Mentira, sí sirven y hay que recordar esto de acá. Se tiene que uno recordar, sí o sí. Muy bien, ¿el otro grupo cuáles son? Le vamos a poner dos. Después de las penicilinas, las cefalosporinas, ¿no? ¿Cuántas son las generaciones que sí o sí tenemos que acordarnos? Y bien, cuatro, porque hay quinta y sexta también, pero no viene al caso. Acordémonos de las cuatro primeras. Primera generación. Ojo que esto ya hemos conversado, entonces se supone que estamos casi repasando. Primera generación. ¿Qué cosa pueden coberturar, tratar, qué bacterias pueden matar con las de primera generación? Eran positivas. Así es, doctora. Gram positivos. Gram positivos. Pero aquí, como son cefalosporinas, ya incluye todos los gram positivos. Cuando digo gram positivos, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de estreptococo, por supuesto que sí. ¿Qué más? ¿Estafilococo podrán? Pueden hacer una duda ahí y decir, ¿será estafilococo también? ¿Qué tenía el estafilococo? Fíjense cómo preguntamos y repreguntamos lo mismo. El estafilococo tiene su betalactamasa, ¿no es cierto? Pero ¿qué cosa destruye esa betalactamasa? Solamente ese es su Pacman del estafilococo. ¿Qué cosa mata? ¿Qué destruye? ¿A todos los antibióticos o a algún grupo especial de antibióticos? Betalactámicos. ¿A todos? O sea, al meropenem, a las cefalosporinas, a todo, o a las penicilinas nomás. No les estoy diciendo que incluso por eso le llaman penicilinas. ¿Les he dicho o no? Por eso funciona el amoxiclavulánico. ¿Están de acuerdo o no? Creo que voy a abrir el cuadrito para ver quiénes están. Beta-lactámicos, doctor. Ya, por nombres les voy a llamar, ¿ah? Porque no me están respondiendo. Ya, pero todos los betalactámicos, betalactámicos meropenem, por ejemplo, ertapenem, imipenem también. Cefepime también es betalactámico.
¿A todos los betalactámicos o a un grupo de betalactámicos? Les regresaré. Ahí está. Ahí está el Pac-Man. ¿Qué cosa destruye? Por eso, en lugar de betalactamasa, le podemos llamar mejor penicilinasa, lo habíamos comentado. ¿Qué destruye? Penicilina. Penicilinas, pues, claro. Sí, ahí está escrito. Solo tienen que mirar. ¿Que está muy difícil o están muy cansados? A ver, con franqueza, dígame. ¿O están muy preocupados por lo de mañana? Todo vale, ¿ah? Con tal que sean honestos. O todo un poquito. O está muy complicado también de repente, ¿no? No creo. Ese tema no es tan complicado. ¿Se está entendiendo? Mejor les pregunto así. Sí se entiende, doctor. Entonces no se compliquen. Claro, penicilinasa es lo que tiene. Esa beta-lactamasa es penicilinasa, es decir, destruye solo penicilinas. Entonces les voy a volver a preguntar. ¿Las cefalosporinas de primera generación podrán contra estafilococo o no podrán? Y les vuelvo a repetir lo mismo, por enésima vez. ¿Qué cosa destruye la beta-lactamasa del estafilococo? Miren, si no, no vamos a avanzar. Se va a pasar la hora y vamos a quedarnos en cefalosporinas de primera generación. Participen. A ver, doctor Freddy, que está en línea. Ah, sí, sí podría. Ya, pero ¿qué cosa destruye? Les pregunté. Ah, la beta de famasas destruyen. Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? La beta-lactamasa del estafilococo, ¿qué cosa destruye? ¿Qué tipo de antibiótico? Ah, las penicilinas. Así es. Claro, sí estaba ahí Las escrito. penicilinas. Solo tienen que repetirme lo que está ahí. Ya, ¿y estas cefalosporinas son penicilinas? ¿No? Claro, no son penicilinas, pero por eso se llaman cefalosporinas, es otro grupo. Como los carbapenems es otro grupo. Claro, son betalactámicos, pero son grupos diferentes. Entonces, esa betalactamasa, el estafilococo, está dirigido contra solamente penicilinas, y estos no son pues penicilinas. Entonces, sí puede contra estafilococo también. Pregunta, ¿podrá contra enterococo? No. Así es, no puede. ¿Qué hemos dicho? Ninguna cefalosporina de ninguna de las generaciones puede contra enterococo. ¿Y quién sí puede contra enterococo? Las aminopenicilinas. Las aminopenicilinas. Entonces, ojo con eso, y aquí lo voy a colocar. Enterococo con rojo. Enterococo, no, no puede contra enterococo. Pero básicamente cubren gram positivos los de primera generación. ¿Qué pasaba con los de segunda generación? Las de segunda generación, su potencia para gram positivos disminuye. Claro, cubre gram positivos, pero disminuye su potencia. O sea, los de primera generación son mejor que los de segunda generación para gram positivos. Los de segunda ya no son tan buenos para los gram positivos. De raspadita nomás cogen. Pero ¿contra qué cosa mejorarán? ¿Contra qué cosa sí van a ser efectivos? Contra los gram Las negativos. negativos. Así es, contra los gram negativos. Entonces, aquí empieza a funcionar E. coli, Klebsiella otra vez, Proteus, Salmonella, ¿no? Entonces, yo les podría hacer una pregunta. Con cefalosporinas de primera generación, digo, ¿sería acuerdo tratar una infección urinaria? La respuesta es no. Con las de segunda generación, ¿sería acuerdo tratar una infección urinaria? La respuesta es sí, claro, porque ellos sí cubren gram negativos. Espero que se esté entendiendo.
Luego vienen las de tercera generación. Cuando lean el artículo, beta-lactámicos, esto mismo van a leer. Más extenso, de hecho, pero lo que quiero es que cuando lo lean lo entiendan. Y fíjense a qué cosa le estamos dando prioridad. No estamos diciendo de las de primera generación, este es su esqueleto beta-lactámico, este es su radical. Eso no tiene mucha utilidad. Claro, es interesante para leerlo, pero no tiene utilidad. Pero esto sí, tienen que saber para qué sirve. A ver, vamos, los de tercera generación. Y aunque no quieran, hagan la especialidad que hagan, toda vuestra vida van a haber cefalosporinas betalactámicos, porque van a utilizar antibióticos. Entonces, mejor adaptémonos y aceptemos de que vamos a seguir usando antibióticos siempre. A ver, vamos, los de tercera generación. Los de tercera generación, ¿qué tiene de particular? Los de tercera generación tiene de particular que a los gram positivos, ¿no? Más o menos actúa parecido a los de segunda, pero a los gram negativos sí aumenta su potencia. Los gram negativos sí aumenta, ¿no? Y por lo tanto, tiene indicaciones precisas. Lo habíamos comentado esto. A ver, ¿se acuerdan para qué cosas usábamos los de tercera generación? ¿Se acuerdan? A ver, después no recordar. ¿Neumonía quiere en la comunidad se puede usar o no se puede usar? Ceftriaxona para una neumonía quiere en la comunidad o no sirve. Para una pielonefritis, infección de vías urinarias altas o no sirve. Para meningitis o de Sí, sí repente sirve. no. Claro, las indicaciones son esas. Neumonía adquirida en la comunidad. Agente etiológico más frecuente de la neumonía adquirida en la comunidad, neumococo, o sea, Streptococcus pneumoniae. Y como cubre también gran positivos, claro, no tanto como los demás, pero sí cubre, se utiliza, ¿no? Ese mismo Streptococcus pneumoniae te puede producir meningitis y también se usa para las meningitis. Puede haber pielonefritis, o sea, infección de vías urinarias altas, complicadas, donde están E. coli, Klebsiella, Proteus, y para los gram negativos, como tiene alta potencia, se utiliza también, ¿no? O puede haber una sepsis de la comunidad. ¿Qué significa sepsis de la comunidad? Adquirida en la comunidad, ¿no? Así le vamos a llamar. Sepsis adquirida en la comunidad. También para eso se utiliza cefalosporina tercera, con eso se arranca. Entonces son antibióticos sumamente importantes. Y luego viene cuarta generación. Acá lo voy a poner. Cuarta generación. El único antibiótico que tenemos disponible de cuarta generación, ¿cuál es? Cefepime. Claro, cefepime. ¿Y qué cosa cobertura? Lo mismo que de tercera, ¿no? Lo mismo, pero hay un grupo más. O sea, cubre gram positivos, incluso mejorando un poco la potencia respecto a la tercera, gram negativos. Y se acuerdan que había un grupo especial de bacterias que producían una beta-lactamasa llamada AMC. ¿Qué bacterias Pseudomonas. eran? ¿Se acuerdan? Menos raros, ¿no? Morganela era un nombre, ¿no? Otro. ¿Algún nombrecito se acuerdan por ahí? Monas. Aeromonas. Así es. Aeromona. Otra. Providencia se llamaba, ¿no? ¿Qué más? Citrobacter. Enterobacter. Estos dos son importantes, los últimos. Los más comunes. Enterobacter. ¿Y el otro? Serratia. Yo me acuerdo, hasta les he mostrado una pregunta de examen, que les dicen cuál de las siguientes cefalosporinas tiene cobertura contra Enterobacter. Era para que se acuerden de esto de aquí y pongan el de cuarta generación, ¿no es cierto? Entonces, ahora le vamos a poner nombre a cada uno. En primera generación, ¿quiénes tienen que acordarse? ¿Cuáles? Cefalexina por vía oral, ¿no? Y por vía intravenosa, cefasolina y cefalotina. Las demás no tienen utilidad.
Son por vía intravenosa. Las demás no tienen utilidad, son de la industria nomás. ¿Y cuáles son las indicaciones entonces? Infecciones por estreptococo, infecciones por estafilococo, enterococo no. Y había un detalle más que se utilizaban para la profilaxis previa a la cirugía. Una sola dosis se administra. ¿Recuerdan? ¿No? Sobre todo cefazolina, más que cefalotina. Pero bueno, eso no tiene mucho que ver cuál de los dos más, pero tiene que acordarse que es para profilaxis también. No hay más. Esas son las indicaciones de las cefalosporinas de primera. Si ustedes van a agarrar un libro común, les van a decir, cubre Streptococcus pyogenes, cubre Streptococcus viridans, es menos potente para algunos estafilococos que producen penicilinasa. Sin embargo, en el aureus, o sea, es un trabalenguas lo que van a encontrar. Yo les sugiero que se conecten un poco con lo que estamos hablando, que es la forma resumida. Eso va a quedar como un esqueleto ahí en el cerebro y cuando lo lean van a darse cuenta que es sencillísimo. De segunda generación, ¿cuál es la cefalosporina que nos importa? Porque las demás no tenían utilidad. Sí, 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 les he dicho eso también. Incluso se parece a las de tercera, por eso se puede usar para las mismas indicaciones incluso. No sé si alguien recuerda que les dije eso. Incluso mostramos una pregunta. A ver, Cefuroxima. ¿cuál era? Eso es, cefuroxima. ¿Y cuáles son las indicaciones de cefuroxima? Porque tiene por vía oral y también tiene por vía intravenosa. Son las mismas indicaciones que para las de tercera generación. O sea, puede usar en neumonía adquirida en la comunidad, puedes usar en infección de vías urinarias altas, puedes utilizar en meningitis, puedes usar en sepsis de la comunidad, sin ningún problema, la cefuroxima. Porque esas de tercera generación por vía oral que la industria promociona no tienen una potencia comparable con las de tercera, se parecen a las de primera. Incluso muchos autores defienden que cefuroxima debiera ser de tercera porque se parece mucho. Y en las de tercera había dos grupos, ¿no? Las que no tienen acción contra sin acción, así le voy a poner, contra pseudomonas, y las que sí tienen acción, con acción, ¿no? Contra pseudomonas. ¿Quién recuerda los nombrecitos? Aquí hay dos. Uno, o sea, las que no tienen acción contra pseudomonas. La que más conocemos, ceftriaxona, y la otra, cefotaxima. Son equivalentes. Olvídense las demás. Y con acción antipseudomonas, uno, ceftazidima, y dos, cefoperazona, que casi no se usa. Pero acuérdense de ceftazidima. Y las preguntas de examen vienen así. ¿Cuál de las siguientes cefalosporinas cubre pseudomonas? Les ponen ceftriaxona, cefalexina, cefuroxima, cefazolina y por ahí aparece ceftazidima y eso tienen que marcar. Es conocido. Siempre preguntan así. Bueno, y la cuarta generación hemos dicho es FPIME. ¿Alguna pregunta de cefalosporinas? Porque eso es de cefalosporinas. No hay más que hablar de cefalosporinas. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro todo entonces? ¿Seguros? Bueno, parece que está claro. Doctor, tengo una pregunta. ¿Cuál, doctora? Eh, Dígame. por ejemplo, en una pilonefritis se podría utilizar entonces, ya que tiene la segunda generación y la tercera generación, mismas indicaciones, se podría utilizar entonces, ¿no? Por supuesto que sí. Ok. Cefuroxima puede usarla sin ningún problema. Pero para ITU alta. ITU baja no. En ITU baja es nitrofurantoína o fosfamicina. Los dos cubren muy bien. Y solo actúan en vejiga. Entonces, para ITU alta sí. O sea, para la pielonefritis, esa que viene con fiebre, con postración, con puño-percusión lumbar, ¿no? Lo que conocemos. Para eso sí. Sí está bien. Otra pregunta. Miren, no es mucho lo que tiene que acordarse. Pasamos a ¿qué viene? A ver, ¿quién me dice? Ya hemos recordado penicilinas, estamos recordando cefalosporinas. ¿Qué viene? Carbapenems. Carbapenems, claro. Vámonos a los carbapénicos. Hay varios, ¿no? Pero nosotros reconocemos tres.
El primero que conocemos, ¿cuál es? Imipenem, ¿no? Me acuerdo haberles hablado de esto. Se empezó a usar el imipenem y existía una enzima en el riñón. ¿Cómo se llamaba esa enzima en el riñón? Dihidropeptidasa, ¿no? La dihidropeptidasa renal todavía le llaman, claro, porque es de riñón. ¿Qué hacía la dihidropeptidasa con el imipenem? Lo desnaturalizaba. Entonces, interesante el imipenem. En el laboratorio lo fabrican, ven que destruye gram positivos, gram negativos, anaerobios, pseudomonas. Brutal el carbapenémico. Gram positivos, gram negativos, ¿no? Anaerobios también. Entonces dicen, estos son antibióticos de los más potentes que existen. Por supuesto que sí. Dentro de los betalactámicos no hay más potente que los carbapénicos. Pero lo usan en infecciones y vieron que no funcionaba. ¿Qué cosa descubren? Que la dihidropeptidasa destruía al impenem. Entonces, como esto sucede, ¿qué dijeron? Hay que hacer algo con el impenem y inventan una sustancia que le da estabilidad. ¿Quién se acuerda cómo se llama esa sustancia? Por eso al impenem le agregan algo. Eso sí me tienen que responder. ¿Más qué? Plagien o cuando sea, pero tienen que responderme. Entonces yo pregunto si ustedes no responden. A ver, voy a ver la lista. Doctora Elisa, dígame, por favor. ¿Y Penén más qué es? Bueno, en todo caso, diga presente si está ahí, doctora Elisa, primero. Presente, Doc. Ah, dígame ahora sí. Plagie, no importa. De cuenta que está dando examen y nadie le está viendo y tiene segundos para plagiar. ¿Con qué estaba asociado el IPN para que le dé estabilidad? Supongo que sí les he dicho eso. ¿Alguien se acuerda? Y Sí, lastimó. Así es. Tienen que acordarse, pues. Claro, es IPN más cilastatina. Uy, regresamos. Ahí está. ¿Qué hace la cilastatina? Le da estabilidad. En todos los imipenem se venden con cilastatina. ¿Qué va a pasar la hidropeptidasa cuando está así? Ya no puede. Acá sí destruía, acá ya no puede. Entonces se queda en imipenem más cilastatina. Entonces dijeron, vamos a fabricar el siguiente, y fabrican almeropenem. Lo haremos más potente todavía, más estable tiene que ser, y que mejor cubra pseudomonas mejor que imipenem. Y fabricaron el meropenem. Y sí, pues el meropenem tiene esas propiedades, es más potente, es más estable, ya no le afecta la dihidropeptidasa, pero no es porque tiene cilastatina. ¿Qué cosa había pasado? ¿Ustedes recuerdan? Que en su esqueleto de carabapénico le agregaron un grupo metilo. ¿Recuerdan? Al carbapenem le agregaron un grupo metilo-metilo en su posición 4 de carbapénico. Y eso le daba estabilidad frente a la dihidropeptidasa. Y todos los carbapenems que vienen después vienen de esa forma. Y entonces ya no es necesario usar la cilastatina, porque la cilastatina, entre otras cosas, aumenta el riesgo de convulsiones. Pero a la vez dijeron, ¿saben qué? Imipenem y meropenem cubre pseudomonas también. Y hay veces que hay infecciones graves por bacterias resistentes que no son pseudomonas. Entonces, habría que fabricar uno que cubra todito menos pseudomonas. Y fabrican el ertapenem. Pregunta de examen, ¿cuál de los siguientes carbapénicos no cubre pseudomonas? ¿Cómo se llama eso? Ertapenem. Ya ni enumero las bacterias porque cubren pues todas ellas, ¿no? Ahí está el artapenem, el uno, el 2 y el 3. Y el artapenem no cubre pseudomonas. Lo usan para E. coli resistentes, por ejemplo, sin ningún problema.
sin molestar a las pseudomonas. Preguntas de los carbapénicos. ¿O está claro todo? Bien, asumo de que está claro. Entonces ahora les voy a mostrar. Vamos a mantener esto. Preguntas. ¿Está compartiendo la pantalla del artículo o no? Sí, Doc. Perfecto, ya, miren. ¿Por qué hemos hablado de eso? Quiero que se den cuenta de algunas cosas. Cuando ustedes se pongan a leer, miren, aquí está, por ejemplo, los antibióticos betalactámicos constituyen por su número y relevancia clínica el grupo más importante de antibióticos. Eso lo hemos mencionado, es lo que más se usa en el mundo. Por eso estamos insistiendo con los betalactámicos. Esto, si bien es cierto, es muy bonito para cultura general, pero esto no les va a servir para tratar a un enfermo, que si fue o no Fleming el que los descubrió, de qué hongo lo descubrió, en qué año, ese tipo de cosas, de hecho, es cultura general, pero no tendría por qué ser evaluado. Claro, no es que no deba, puede evaluarse, pero no trasciende. Yo prefiero que sepa para qué sirve y no tanto en qué siglo lo descubrieron y en qué tipo de circunstancias y etcétera. Eso, como cultura general, sí es importante que lo sepan, ¿no? Porque miren lo que dicen. Fueron los estudios de Florey y Chain en la década de los 40, en el siglo XX, los que permitieron la producción comercial de la penicilina, de manera que se pudiera ser útil en la atención clínica de seres humanos. Pero eso es bonito para cultura general, pero eso no les va a ayudar. Se puede afirmar que el empleo de la penicilina y de los antibióticos betalactámicos, que desde entonces se fueron sintetizando, constituye un hito crucial en la historia de la humanidad. Por supuesto que sí, esto lo leen como cultura general. De hecho, que antes de que se descubran los antibióticos, la esperanza de vida era 40 años. Ahora es más de 80 y en algunos países está cercano a 100 porque los antibióticos nos han permitido combatir infecciones que eran letales. Eso es cultura general, pero tienen que seguir observando, ¿no? Y estas cosas sí ya tienen que recordar, por ejemplo, cómo se clasifican. Y es justamente lo que hemos hablado, las penicilinas, las cefalosporinas. Estoy tratando de que quede de una vez la idea, los carbapenems. Los monobactámicos no nos ayuda mucho. El Astrionam está ahí. Se llama monobactámico porque tiene un solo anillo en comparación a los otros que tienen dos anillos, dos anillos, dos anillos. Los monobactámicos tienen uno. Bueno, ahí están las penicilinas, ¿no? Justamente, miren todo lo que les va a hablar de las penicilinas. Las penicilinas de primera generación tienen actividad preferente frente a bacterias gram positivas. ¿Qué hemos dicho? ¿Eso hemos dicho o no? ¿O hemos dicho algo diferente? ¿No? ¿Está bien? Bueno, por acá algunas cositas les está agregando, pero como ya hemos hablado, ya no se tienen que marear, ¿no? Que van a existir algunas anaerobias, algunos gram negativos. Olvídense de eso, léanlo, pero tranquilos. Ustedes en vuestra mente es Treponema pallidum y es estreptococo beta hemolítico. Penicilinas semisintéticas resistentes a las penicilinasas son el tratamiento de elección para Staphylococcus aureus sensible a penicilinas y Staphylococcus coagulasa negativo sensibles. Miren, aquí les está hablando de las isoxazolilpenicilinas, de la oxacilina y de la dicloxacilina, que son fabricadas, son resistentes a las penicilinasas y por eso pueden matar al estafilococo.
son resistentes a ese Pachman del estafilococo, ¿no? Si observamos, acá está. Pero ¿qué cosa no van a poder? Enterococos, ¿no? Pero quienes sí podían contra enterococo, tienen que seguirme y tienen que hablar. Hablen, por favor, si no voy a pensar que yo solo estoy hablando. O me están mirando por compromiso nomás. Estamos estudiando juntos, todos. ¿Quiénes podían contra enterococo? Sí me lo han respondido hace un rato. Las cefalosporinas no, el resto de penicilinas no, pero las aminopenicilinas sí. ¿Recuerdan? Sí, doctor. Las aminopenicilinas presentan un espectro de acción similar a las penicilinas de primera generación. Además, amplían el espectro frente a cocos gram negativos. Claro, ¿no? Importante es eso. Luego vienen las antiseudomonas, ¿no? Que le están dando un nombre propio. Por ejemplo, dentro de las ureídopenicilinas está la piperacilina. Las carboxipenicilinas, la carbenicilina. Fácil de acordarse, ¿no? Cubren pseudomonas. Muy bien. Vamos a ir. Y obviamente que cuando hay beta-lactamasa, como en el caso del estafilococo o algunos gram negativos, y tú le asocias un inhibidor de beta-lactamasa, obviamente va a funcionar. Y ahí tenemos justo eso, amoxicilina con ácido clavulánico, lo hemos comentado. Ampicilina con sulbactam, también lo hemos dicho. Piperacilina con tazobactam. O sea, lo que pasa, doctores, y eso quiero que entiendan, es que cuando yo trato de hablarles es porque esto de aquí, no necesariamente el mismo artículo, pero el tema lo he visto pues 55.000 veces, ¿no? Entonces tengo una idea más o menos de cómo, qué cosas tienen que recordar, porque si de golpe se ponen a leer, resulta a veces hasta confuso, salvo que sea solo idea mía. Entonces me consta que pueden leer 3, 4, 5, 10 veces y a veces no queda tanto, o se acuerdan por un momento y después desaparece. Por eso es que primero estamos tratando de darles la orientación y ustedes tienen que completar, sí o sí tienen que completar con la lectura. Por favor. ¿Bien? ¿Qué más? Ahí está, miren. Las benzilpenicilinas, que incluso el nombre completo es benzilpenicilina G. Ahí está, ¿no? Parenterales, en estas benzilpenicilina G, ¿cuáles están? Benzatínica, procaínica y la sódica, ¿no? Acá solamente está enumerando el nombre. Y la fenoximetilpenicilina o penicilina B, que también lo he comentado, por vía oral. Ahí están las isoxazolilpenicilinas que matan estafilococo. Oxa, el que nos importa. Claro, la literatura siempre te menciona sus primos hermanos más que están metidos ahí y solo van a servir para que te confundas. Meticilina, cloxacilina, no. Es solo oxa para nosotros, porque por vía oral tenemos la dicloxacilina, que es su equivalente. Ahí están las aminopenicilinas, amoxi, ampi, ¿no? Las antiseudomónicas son estas de acá, picarcilina, piperacilina, ¿no? Incluso falta la carbenicilina ahí. Y las penicilinas combinadas con inhibidores de beta-lactamasa. Ahí está el amoxiclavulánico, ampisulbactam, piperacilina, tazobactam. Todo lo que hemos hablado está acá. Nos olvidamos por un tiempo de los monobactámicos. Pasamos a los carbapenems, IMI, Mero, ERTA. El cuadrito ni les dice para qué sirve. ¿Cuál de los tres no coberturaba pseudomonas? Y habían dos que sí cubrían pseudomonas. ¿Cuál no servía para pseudomonas? Eso sí tienen que saber sí o sí. Solo es cuestión que hayan estado oyendo la conversación. Ertapenem, doctor. Claro, ertapenem. Ni se les ocurra tratar. Cefalosporinas, ahí está, primera, segunda, tercera, cuarta, primera generación, de esta tiene que acordarse, de la cefalexina, y por vía parenteral cefasolina y cefalotina, de esas hemos comentado. ¿Tratamiento para qué? Para gram positivos, ¿no? Primera generación, gram positivos, cubren muy bien gram positivos, es decir, estreptococo, es decir, estafilococo incluso, pero no enterococo, porque enterococo ni las cefalosporinas pueden. Los únicos que pueden son amoxi,
y AMPI, que son aminopenicilinas. Profilaxis prequirúrgica también. Segunda generación, baja la potencia contra gram positivos y mejora contra gram negativos, y en una de ellas mejora, pero excelente. Por eso es que nos quedamos con este, cefuroxima, que felizmente tiene oral y parenteral. Tercera generación, cefotacima y cetrazona, que son las que tenemos que acordarnos, que no tienen cobertura contra pseudomonas, y ceftazidima sí lo tiene. Ni siquiera menciona la cefoperazona acá. Y la de cuarta generación, cefepime. ¿Y por qué se diferencia la de cuarta respecto a las de tercera? Fundamentalmente porque tiene cobertura, o sea, puede matar a ese grupo de bacterias que tienen beta-lactamasa AMC. Las beta-lactamasas AMC destruyen cefalosporinas de primera, segunda y tercera, pero no pueden con las de cuarta. Por eso sirve el cefepime para las bacterias que tienen beta-lactamasa AMC. No se olviden, Aeromona, Providencia, Morganella, Citrobacter, pero sobre todo Enterobacter y Serratia, que son los dos importantes. No van a estar, pues, por favor, practicando en un papel memorizar estas estructuras. Eso no tendría sentido, ¿no? No tendría sentido. A ver, ¿qué más tenemos acá? Bueno, básicamente es lo Doctor, mismo. Sí, disculpe, sí, ¿cuál dijo del AMSE? Serratia y Enterobacter son los más importantes. Y los otros, bueno, son nombres un poco raros que están en el hospital, ¿no? Morganella, por ejemplo. Se los escribí. eh, Morganella, Citrobacter, ¿no? Enterobacter, esos de ahí. Acá. mm, lo mismo, miren. Las cefalosporinas de primera generación son las que presentan mejor actividad contra estafilococos, como el aureus, ¿no? O sea, gram positivos. Las de segunda generación aumentan su actividad frente a gram negativos, ya lo hemos comentado. Las de tercera generación, frente a bacterias gram negativas de adquisición nosocomial, incluso, claro, o como la ceftazidima que cubre pseudomonas. Las de tercera generación, ¿no? Cubren muy bien las bacterias respiratorias, por eso sirven para las neumonías adquiridas en la comunidad. Ahí está contra pseudomonas, ceftazidima de tercera, cefepime de cuarta, ¿no? Tiene que quedar claro. Ahí están los carbapénicos, ¿no? No van a estar memorizando esto, ¿eh? Que deriva del Streptomyces cataleya, ¿para qué? O sea, eso no... Claro, como cultura está bonito. Si fuera un curso de microbiología como tal, está bien, pero eso no deberían de preguntarles porque no trasciende, ¿no? Ni en qué año lo descubrieron, ni el científico cómo se llamaba. Claro, eso para cultura, perfecto. Pero eso no, digamos, no repercute en el momento que eligen el antibiótico. Bueno, ahí están justo los que hemos dicho. Imipenem, meropenem y ertapenem. Bueno, fíjense incluso aquí qué es lo que pasa. Son activos frente a bacterias gram positivas. De hecho, eran solo gram positivas. No, los carapénicos cogen gram positivos, gram negativos, anaerobios. No. A pesar que cogen gram positivos, miren, no pueden contra quién, contra enterococo. ¿Y quién es el que podía contra enterococo? Las aminopenicilinas, amoxicilina y ampicilina. El espectro es parecido de los tres, ¿no? Aunque hay algunos matices, y de los matices lo que más nos importa es que ertapenem presenta diferencias contra imimero porque no cubre pseudomonas. Por favor, eso sí es importante. Ertapenem lo van a usar para E. coli resistentes, para Klebsiella resistentes, en ITU, por ejemplo, porque no cubre pseudomonas. Cuando tengan sospecha de pseudomonas, sí, los otros obviamente se pueden utilizar. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, hay algunas cosas por acá, que son cosas que ustedes saben. Por ejemplo,
eh, el mecanismo de acción, ¿no? Ese tipo de cosas. Ya, esta parte de aquí, ni siquiera necesito que lo lean, ¿ah? ¿Hasta dónde van a leer? A ver, les voy a decir. Está bien. Mecanismo de acción, sí lo leen, porque tienen que saber. Y de repente, beta-lactamasas también, para que tengan una idea. Punto. Lo otro ya no. Farmacocinéticas, ese tipo de cosas ya no. Ya, y efectos secundarios sí vuelven a leer. Es importante que sepan los efectos secundarios, ¿no? Por lo menos los conceptos generales. No estén memorizando nada, tienen que analizarlo nomás. Esta tabla, por ejemplo, no es momento de evaluarle si la IgE participa en la reacción de tipo 1, no. O sea, aquí lo que yo quiero, por ejemplo, es que recuerden cuál es el principal efecto secundario de las cefalosporinas, ¿no? Formación de barro biliar, por ejemplo, es importante que sepan, ¿no? Lo mismo, miren, la aparición de diarrea como efecto secundario de los betalactámicos administrados por vía oral puede producirse con la administración parenteral. O sea, hay una diarrea asociada al uso de antibióticos, ¿no? Ya saben, el famoso Clostridium difficile hace eso, ocasiona ese problema. Entonces, esas cositas tienen que leer, no tanto exactamente el porcentaje o los nombrecitos o si se activan o no los linfocitos T, eso es para otro tipo de curso. Por eso es que se complican la vida a veces. Y lo peor, no sé si les ha sucedido, dicen, he leído, yo me la sabía de los mastocitos y basófilos, etcétera, y qué piña, no ha preguntado. Ha preguntado esa otra cosa que no tiene nada que ver. No, más bien han leído algo que no tiene mucho que ver y sí les han preguntado lo que sí tiene que ver. Entonces, enfoquen bastante en la parte de terapéutica. Bien. Y el otro artículo, hay uno que dice mecanismos de resistencia en gram positivos. Listo. Eso lo pueden leer, pero yo les voy a pasar ahora un video que yo necesito que lo miren. Van a mirar ese video. Necesito un correo, porque esto no va a pasar por WhatsApp, por correo. Y solamente miran el video. Mírenlo bien. Yo necesito que miren. Y listo, y dan vuestro examen. El examen no va a ser complicado, va a ser fácil. Mañana a las 5 me han dicho, ¿no? Sí, Doc. Sí, doc. Todos pueden, pero no, ¿cierto? Cuidado que alguien no diga, no, no puedo yo a las 5. 5 de la tarde. ¿Y hasta qué hora disponen desde las 5? Una hora. Sí, Doc. Ya. Doctor, disculpe. ¿Cómo está, doctora? Dígame. Por favor, arregle su micro un poquito, su audio, no le estoy oyendo bien. Entiendo que de la hora del examen está comentando, pero no se le oye del todo bien. A las 4, algo así creo oí. ¿Me escucha mejor? Ahora está perfecto. Doctor, Sí, se le escucha doctor, perfecto. ¿Se le escucha, doctora? Le escucho muy bien. Adelante. Uy, ¿qué pasó? O escríbanlo por el chat. Ya, sobre la hora me dicen. A las 4, si ustedes se ponen de acuerdo, yo no tengo ningún problema. Pero tendría que estar todos, pues obvio, ¿no? No les va a quitar mucho tiempo el examen, ¿ah? Les cuento. Entonces, Dependerá qué opinen todos. ¿Qué opinan, doctores? La doctora opina que sea a las 4. ¿Les parece mejor? ¿Se les complica a los demás? ¿Qué opinan? 4:30, si la gente tiene problemas.
A las 5 me habían pasado la voz de que podían. Pensé que ya se habían puesto de acuerdo. A las 5 está bien, doctor. Perfecto. Ya, entonces quedamos a las 5. A ver, un voluntario para que me pase su correo, pero eso sí, tiene que compartir con el resto del grupo. Es un video que yo les sugiero lo descargan ahora mismo y mírenlo, solo tienen que mirar el video. Es sobre resistencia y está explicado paso por paso. De ahí se les va a preguntar no lo más difícil, sino lo más sencillo, lo más fácil. Solo para los que por lo menos lo han mirado, porque si ni siquiera lo miran, obvio, va a parecerles complicada. A ver, un correo y lo voy a pasar ahora mismo. Y me tienen que confirmar que llegó porque no quiero sorpresas de último momento. Doctor, Adelante, doctora. el compañero Lance escribió en el chat su correo. Ya, ahí está. Ahí lo mando entonces, si ustedes lo comparten. Verifique que esté bien. Lanza 412. El arroba debe ir ahí, me imagino. Gmail.com, ¿no? A ver, lo voy a enviar de una vez. No, no salgan todavía. No salgan todavía. A ver, un segundo. A ver, un segundo. Estoy probando si está bien o no. Menos de un minuto, un ratito. Menos de un minuto. Ya está perfecto. Entonces lo enviamos.
Ya está cargando. Un segundito. Ah, les decía, eso no sé si lo van a... Tiene algunos detalles que quizá no se puedan ver del todo bien si utilizan solo el celular. Listo, doctor. Necesito que verifique, por favor. Si no lo verificamos ahora mismo, puede haber errores y no va a funcionar. ¿Llegó el archivo, doctor? ¿Puede confirmarme? El compañero dice que no le llega aún, no le ha llegado. Qué raro, qué raro, qué raro. A ver, un segundo. Vamos a ir por este lado.
Ya, a ver, ahora van a descargarlo a través de este enlace. A ver, ahora ahí sí pueden intentar todos. Suficiente que uno logre descargar significa que pueden compartir. Doctor, me sale que necesitas acceso.